Bienvenidos a Susurro de Terror, en este espacio donde lo que callamos cobra voz, lo que tememos regresa y lo que nunca quisiste escuchar encuentra en la oscuridad. Mi nombre es Ariel y este es tu refugio o tu condena. Trabajo hace 6 años como operador de cámara de seguridad en un edificio, turno noche. La mayoría no le gusta, pero yo me acostumbré, o al menos eso creía. Mi oficina es chica, sin ventanas, iluminada solo por el resplandor azulado de 10 monitores. Ahí paso 8 horas viendo los mismos pasillos, las mismas escaleras, las mismas puertas cerradas. Todo empezó con pequeños detalles, nada grave, pequeños movimientos de viento y vibraciones del ascensor. Una vez vi una carpeta, en el piso 7, caerse sola. Otra noche, la puerta de mantenimiento del mismo piso se abrió unos centímetros, despacio, como si alguien la empujara por dentro. Lo reporté, subieron a revisar, no había nadie. Debe ser el aire, me dijeron, pero yo sabía que no había corriente suficiente para abrir una puerta. Ese pasillo no tiene ventanas, nunca las tuvo. Empecé a prestar más atención al piso 7, rebobinaba, analizaba la cámara. La puerta se abría siempre a la misma hora, 3:17. No a las 3:16 ni 3:18. 3:17 exacto, como un ritual. Pero había algo más inquietante aún. Cuando la puerta se abría, la cámara perdía nitidez, como si algo se interpusiera entre el lente y la imagen. Una interferencia viviente, un parpadeo que solo duraba un segundo. Cada noche fue empeorando, el movimiento era más amplio, la puerta se abría más. Los objetos del pasillo sentía que cambiaban de lugar, pero lo verdaderamente aterrador no lo veía a la cámara, yo lo escuchaba. El primer sonido que escuché fue como uñas tocando la pared, y después 3 golpes suaves, pausados, siempre desde el interior de la puerta. Al principio pensé que era una rata, porque el edificio era viejo, podía pasar, pero una rata no hace eso. Una rata no toca, no marca un ritmo. Cada noche se repetía, 2 y hasta 3 veces, hasta que una noche el sonido cambió. Era como si alguien se riera de forma muy baja, una risa que no sonaba humana. Después de varios días lo pensé y dije, voy a subir. Voy a ver qué carajo hay ahí adentro. Y si pudiera volver atrás, me quedaría sentado mirando la pantalla. Pero mi estupidez fue más fuerte que mi miedo. Tomé una linterna y subí por las escaleras. El ascensor me daba una sensación de encierro, como si pudiera quedarme atrapado. Mientras subía, sentía como si el edificio supiera que yo iba hacia ese piso. Cuando llegué, el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces del piso 7 fallaban. Solo se veía bien la puerta en cuestión, abierta unos centímetros. El aire era más frío, no fresco, frío, como si alguien hubiera abierto una cámara frigorífica. Me acerqué despacio. Cada paso parecía retumbar. Y entonces, cuando estaba a 2 metros, la puerta se abrió sola. No de golpe, no violentamente. Se abrió. Como si lo que estuviera adentro supiera que yo había venido a verlo. Apunté la linterna hacia adentro. La cámara no cubría ese lugar. Siempre quedaba un punto muerto ahí. Y en ese punto muerto lo vi. Primero una mano demasiado larga para ser humana, apoyada en el borde de la puerta. Los dedos eran delgados, huesudos, terminados en puntas oscuras, pero lo peor es que no se movían, como si tuvieran vida propia. La piel era gris, arrugada,
pero no como la de un anciano, sino como un papel mojado, secado al sol, casi transparente. La mano abrió la puerta lentamente. Estaba tocando el marco, marcando ese maldito ritmo. Y luego apareció el brazo, delgado, deformado, torcido en ángulos imposibles. Yo no quería seguir mirando, pero no podía moverme. De la oscuridad surgió una sombra más grande, una figura, agachada, demasiado alto para caber parada ahí adentro. La linterna empezó a temblar en mi mano y la figura levantó la cabeza. No tenía rostro, solo un hueco negro, y de ese hueco salió un sonido que todavía escucho en mis sueños. Ayuda. Fue suficiente. Corrí. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber bajado las escaleras. Solo recuerdo la sensación de que algo venía tras mío. Algo que no hacía ruido al moverse. Algo que se deslizaba rápido. Cuando llegué a la oficina, desconecté la cámara del piso 7. Arranqué el cable. No quería volver a ver esa puerta. Ni un segundo más. No renuncié. No puedo. Necesito un trabajo. Pero nunca más subí al piso 7. Nunca más revisé más nada ahí. Las últimas noches he escuchado a los vecinos del séptimo quejarse. De golpes, pasos, las puertas que se abren. Y algunos dicen escuchar un ruido rítmico, suave, como uñas golpeando una madera. Yo solo asiento. Les digo que debe ser algún problema del edificio, pero sé que no es así. Sé que lo que sea que estaba detrás de esa puerta sigue ahí, esperando, marcando el ritmo. Y sé algo más. La mano que vi aquella noche, la que salió primero, no era la única. Había otra, justo detrás, como si algo más grande estuviera a punto de salir. Yo solo quiero no volver a recordar ese día. Crecí con mi abuela. Mi madre murió al nacer. Mi padre, mejor ni hablar. Así que de los 5 años viví con esa mujer de manos huesudas y ojos negros. Tan negros que parecían no reflejar la luz. Su casa estaba en el borde del pueblo, rodeada de árboles torcidos que parecían querer huir del lugar. Aunque tenía solo una habitación pequeña, yo siempre sentí que en la casa vivíamos 3. Mi abuela, yo y algo más. La primera vez que los vi tenía 6 años. Me desperté temprano, antes del amanecer. Escuché pasos lentos arrastrándose en el pasillo. No eran los pasos firmes de mi abuela, eran más pesados, como si algo arrastrara los pies a propósito. Me acerqué al comedor. Mi abuela estaba de espaldas, frente a la puerta del fondo, la sala prohibida. La mantenía siempre cerrada con llave, siempre. Sostenía una vela negra y murmuraba en un idioma que no conocía. Pero lo que me paralizó fue su sombra. La sombra detrás de ella no coincidía. Era más grande, más larga, más retorcida. Tenía brazos que tocaban el suelo y la cabeza torcida, hinchada, como si se doblara hacia mí. Quise gritar, no me salió. Mi abuela giró lentamente, me miró sin sorpresa, sin enojo, solo con un cansancio viejo, como si supiera que algún día yo vería eso. No entres aquí mientras trabajo, me susurró. Apagó la vela y la sombra se deshizo como humo vivo. Con los años aprendí a no preguntar, pero escuchaba. Sí, escuchaba todo. Cada noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi abuela hacía sus trabajos. Encendía hierbas que olían a pelo quemado, pesadas palabras que parecían inventadas. Golpeaba algo contra el suelo en la sala. Y lo peor era que a veces escuchaba una voz que no era suya. Una voz grave, húmeda, que repetía mi nombre. Mara, vení. Yo me tapaba los oídos,
en la almohada y lloraba en silencio. Mi abuela decía que era el viento, pero el viento no sabe pronunciar mi nombre. Tenía 9 años cuando empezó a jugar conmigo. Una tarde encontré un espejo antiguo apoyado contra la pared del pasillo. Nunca lo había visto antes. Tenía el marco tallado, con figuras que parecían manos intentando salir. Me miré y por un instante vi mi reflejo normal, hasta que pestañeé. Se llenó de sombras atrás mío. Una tenía una sonrisa abierta, ancha, que no pertenecía a nada que hubiera visto antes. Levanté la mano, mi reflejo también lo hizo, pero lo vi con un ligero retraso. Sentí un aire frío detrás, giré de golpe, nada. Cuando volví a mirar el espejo, una sombra me estaba tocando. Grité. Mi abuela llegó corriendo, no me miró, miró al espejo. Bajá la mirada, me dijo. Nunca mires de frente, ellos te ven. Cubrió el espejo con un paño oscuro y esa noche escuché golpes desde abajo de la tela, como si algo siguiera atrapado adentro. Desde entonces evito los espejos. A los 11 años ya no dormía. La casa estaba viva, las paredes respiraban. Las ventanas se empañaban por dentro sin que nadie las tocara. Y la sombra, esa sombra, caminaba por el pasillo buscándome. Una tarde, mientras limpiaba la mesa, vi algo caer del bolsillo de mi abuela. Una llave, vieja, oxidada, con un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con sangre. Era la llave de la sala prohibida. Lo supe al instante. La guardé en mi mano y ese fue el peor error de mi vida. Esa noche decidí entrar. Tenía 11 años. El miedo me había acompañado toda mi vida, pero la oscuridad fue más fuerte. Caminé por el pasillo. La casa estaba grotescamente silenciosa. Ni un crujido, ni un susurro. Solo mi respiración. Coloqué la llave, giré, la puerta se abrió sola, lentamente. El olor, Dios, el olor era insoportable, como si algo se hubiera muerto ahí, muchas veces. Dentro, la sala estaba llena de símbolos pintados con una sustancia oscura y espesa. Había velas negras consumidas hasta el piso, huesos, cosas cubiertas por telas, y en el centro, mi abuela, sentada en el suelo, encorvada, murmurando. Pero lo que lo rodeaba eran sombras, muchas, decenas, pegadas al suelo, viendo como si estuvieran vivas. Cuando me vio, se levantó de golpe. ¡No mires! Gritó con una voz que no era la suya, pero ya era tarde. Las sombras me miraban, las sentí adentro de mi cabeza. Una de ellas se levantó como humo denso con forma humana y se acercó. Me susurró: ¡Sos nuestra! Me desmayé. Desperté en el patio sobre la tierra fría. Me dolía el cuerpo. Mi abuela no estaba. La casa estaba vacía. Los vecinos decían que esa noche la vieron caminar hacia la ruta. Llamé a mi tía para que me venga a buscar. Nunca más volví a saber de ella. Tampoco regresé. Una semana antes de cumplir 27, recibí un paquete. Una caja de madera, con símbolos tallados muy parecidos a los de la sala prohibida. Se me heló la sangre. La abrí. Adentro había un mechón de pelo blanco, una llave oxidada, una pequeña hoja doblada en 4. La abrí. Era la letra de mi abuela. No abras la puerta. Esa noche, a las 3 de la mañana, alguien golpeó la puerta de mi departamento. Me quedé paralizada. Los golpes fueron fuertes, pesados, como si una mano enorme cayera una y otra vez. Segundos después, la voz de mi abuela. Mara. Me tapé y recé. Cuando me calmé prendí la luz, aunque esa noche no pude dormir. Al día siguiente, prendí fuego a la caja
y hoy en día me dio curiosidad saber por qué me llevó esa llave. Pero hay cosas que mejor dejarlas donde pertenecen, en la oscuridad. Tenía 19 años cuando todo empezó. Las noches, que antes eran un espacio seguro, se fueron convirtiendo en una trampa. La primera vez que tuve una parálisis pensé que era estrés. No podía moverme, pero podía ver, y eso fue lo peor. Mi habitación estaba apenas iluminada por la luz del poste de la calle. Las sombras se estiraban por las paredes. Entonces, la vi. Una mujer de blanco, de pie, al lado de mi armario. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, mirándome. Era alta, extremadamente delgada, con un camisón antiguo gastado y sucio. El cabello le caía sobre el rostro, largo, oscuro, pegado a la piel como si estuviera mojado. No le pude ver bien la cara, pero sus ojos brillaban. No sé cómo explicarlo. No eran humanos. Y yo no me podía mover, ni gritar. Cuando finalmente pude recuperar el control de mi cuerpo, la mujer simplemente desapareció. Las semanas siguientes fueron peores. Cada parálisis la volvía más cercana. Primero estaba en la esquina, después al pie de mi cama. Luego sentía su cabello rozar mi hombro. No hablaba, no hacía sonidos, pero su presencia llenaba la habitación como si no quedara aire. Mis amigos decían que era estrés, agotamiento, ansiedad, pero yo sabía que no era eso, porque ella cambiaba de lugar entre una parálisis y otra. Tenía una intención. Observaba con paciencia, como si estuviera esperando algo de mí. Una noche logré verla con mayor claridad. Estaba tan cerca que podía olerla. Era un olor húmedo, como de tierra recién removida. El camisón blanco estaba manchado de barro, y su piel era tan pálida que parecía transparente. Sus dedos eran demasiado largos, inhumanamente largos, y las uñas amarillentas, desgastada como si hubiera estado lavando. Y cuando levanto el rostro, tenía una sonrisa imposible, los labios rasgados hasta llegarle a las mejillas, los ojos vacíos, completamente blancos, sin pupilas. Esa noche pensé que iba a morir, pero no lo hizo. Solo inclinó su cabeza como si estuviera estudiando. Vamos de nuevo. Tenía una sonrisa horrible, los labios rasgados hasta casi llegarle a las mejillas, los ojos vacíos, completamente blancos, sin pupilas. Esa noche pensé que iba a morir. Inclinó su cabeza como si me estuviera estudiando. Se esfumó cuando recuperé el movimiento. Y entonces llegó la noche que todo cambió. Me desperté sintiendo ese extraño peso en el pecho. Conocía esa sensación. Parálisis del sueño. O eso pensé. No podía moverme. Todo igual que siempre, excepto por un detalle. La habitación estaba mucho más fría. Mi aliento salía en pequeñas nubecitas blancas. Y ella estaba más cerca que nunca, de pie, al lado de mi cama. Su cabeza inclinada hacia mí, su cabello goteando como si acabara de salir del río, sus manos apoyadas en el borde del colchón, pero algo no encajaba. La parálisis siempre terminaba cuando lograba mover un dedo, un músculo o algo. Y esa noche yo podía mover los ojos, podía respirar sin dificultad, podía tragar saliva. Eso no pasa en una parálisis. Y entonces ocurrió. Ella dio un paso hacia adelante, un paso real, no un parpadeo, no una alucinación, un paso. El colchón se hundió cuando apoyó su rodilla. Mi corazón latía tan fuerte que intenté mover las manos, y lo logré. No estaba paralizado, ella me estaba viendo de verdad. Cuando me di cuenta de que no era una parálisis, quise gritar, pero no salió nada.
Ella acercó su rostro al mío. Sentí su aliento, frío, húmedo, como si llevara horas bajo tierra. Un hilo de agua o saliva, no lo sé, resbaló desde su mentón hacia mi cuello. Y habló por primera vez. Su voz no parecía humana. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde un pozo profundo. Ahora sí me ves. Sentí sus dedos tocarme en el pecho. Eran helados, demasiado largos, demasiado fuertes. Mi cuerpo reaccionó. Pude moverme. La empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia la puerta de mi habitación. La abrí. Las luces de la casa estaban encendidas. Todo normal. Pero detrás de mí, el cuarto estaba oscuro. Nada se movía. Nada hacía ruido. Dormí en el sillón del living, con todas las luces prendidas. No sé si dormí realmente o si solo perdí la noción del tiempo. Lo único que sé es que a las 4:11 de la mañana mi celular vibró. Un mensaje, sin número registrado. Decía: mira detrás tuyo. No quise hacerlo, pero mis ojos se movieron solos, obligados por el terror. Ahí estaba ella, de pie, a 2 metros de mí, con la misma sonrisa horrible, con el camisón empapado, con sus manos goteando barros en el piso de la casa. Y antes de que pudiera gritar, dio un paso hacia adelante. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi habitación. No sé cómo volví, no sé si ella me llevó, no sé si me desmayé. Pero cada noche, a la misma hora, 4:11, escucho pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si vinieran desde muy lejos. No sé si es ella, no sé si está afuera, no sé si va a entrar. Solo sé que ya no tengo parálisis del sueño, porque ahora cuando la veo, estoy completamente despierto. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme. No te olvides de suscribirte y darle like al video. Envíame tu historia si querés que sea la siguiente en Susurrar el Terror. Hasta la próxima noche.